Aquí les habla el hermano Cristian desde la República Oriental del Uruguay. Un gran saludo a todos. Nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. En Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 y 5 nos dice la palabra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación es la experiencia general de los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, nos dice la palabra. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La palabra griega tilipsis, se suele traducir por tribulación. Y significa básicamente angustia, aflicción o sufrimiento ocasionado por la presión de las circunstancias. Se usa en relación con la angustia del parto en Juan, capítulo 16, versículo 21, la persecución en Mateo 24, 9, en Hechos 11, 19, en 2 Corintios 1, 8 y en Hebreos 10, 33, entre otros. La pobreza y las adversidades comunes a los huérfanos y a las viudas, también se usa la palabra tribulación, a esto lo vemos en Santiago 1, 27, el hambre en Hechos 7, 11 y el castigo por mala conducta, a esto lo vemos en Romanos 2, 9, Apocalipsis 2, 22, entre otros. La enfermedad puede también producir tribulaciones. La tribulación que ocasiona la persecución puede debilitar la fe. En su ilustración del sembrador, Jesucristo indicó que ciertas personas tropezarían debido a la tribulación o la persecución. Esto se ve en Mateo 13, 21 y Marcos 4, 17. Aunque la tribulación es desagradable, el cristiano puede afrontarla con regocijo, puesto que sabe que Dios aprueba la fidelidad y que ese proceder finalmente lo llevará a la realización de su gran esperanza. La tribulación misma es momentánea y liviana en comparación con la gloria eterna que recibe el que permanece fiel. En 2 de Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18 nos dice la palabra: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los cristianos también tenemos la seguridad de que el amor de Dios nunca vacilará y que Él siempre nos auxiliará en todas nuestras tribulaciones. Por eso en el Salmo 46, versículo 1 nos dice la palabra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En 2 de Corintios capítulo 1 del 3 al 6 dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo mismo agradeció el consuelo que recibió de sus compañeros creyentes durante sus tribulaciones. Por esta causa le dijo a los filipenses, en Filipenses capítulo 4, versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo de mi tribulación. Las tribulaciones sirven como enseñanza y nos hacen más fuertes. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí está donde venía la fuerza, el coraje para soportar las tribulaciones de Pablo, que tuvo tantas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fe, esa confianza es la fuerza que nos da nuestra fe en Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiendo que Él es nuestro pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones, que siempre estarán allí para ampararnos, para darnos poder, para darnos una salida en medio del túnel negro. Siempre hay una luz
siempre hay una salida, porque Dios es fiel. También, pero en otro contexto, Jesús enseñó sobre la gran tribulación. Esto sobre todo el tema del juicio de Dios, ¿verdad? Sobre los que no se arrepienten, los que son enemigos y rebeldes a la palabra de Dios. En Mateo 24, 21 nos dice la palabra: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, habrá un tiempo histórico al fin del mundo, que habrá una tribulación terrible, tremenda, como nunca se vio, porque viene el juicio de Dios, porque cuando el pecado rebosa el vaso, cuando ya la gracia del arrepentimiento ha sido enviada vez tras vez, el llamamiento como Padre: arrepiéntanse, vuélvanse a mí, y la humanidad se vuelve rebelde, no escucha, no quiere oír, y cada vez más está envuelta en pecados, y cada vez más profundiza todos esos pecados que hace que se vuelva insostenible prácticamente la vida. Viene el juicio de Dios, y allí habrá una gran tribulación, pero evidentemente esa humanidad rebelde y pecadora se la merecerá, porque ya habrá tal abominación en la tierra como nunca antes se habrá visto. Pablo también llamó tribulación a la ejecución del juicio de Dios sobre los impíos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del 6 al 8 dice la palabra. 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del 6 al 8 dice la palabra: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En Santiago 1, 2 al 4 nos dice la palabra. Santiago capítulo 1 del 2 al 4. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, hemos visto distintas acepciones de la palabra tribulación. Como cristianos verdaderos debemos aceptar las tribulaciones en nuestra vida con gozo, porque por eso nos gloriamos en nuestras tribulaciones, porque a través de las tribulaciones es que se va forjando nuestro carácter. A través de las tribulaciones es cuando uno va creciendo más y más en la fe. Y también las tribulaciones sirven para ser un divisor de aguas. Porque es muy fácil decir: tengo fe en Jesucristo, creo en Dios, creo en la palabra de Dios, cuando no tienes ninguna persecución en tu vida, cuando no tienes problemas económicos, cuando no tienes enfermedades, cuando no sufres oprobios por causa de la palabra, cuando no sufres persecución. Y ojo, hoy en el pleno siglo XXI hay muchos cristianos verdaderos que están siendo perseguidos por todo el mundo. Cuidado, en el Medio Oriente, en China, en otros lugares. Entonces, Dios también usa esto como un divisor de aguas, para saber quién es verdaderamente fiel, quién verdaderamente lo ama, quién verdaderamente tiene una fe verdadera y quién cree de boca, pero su corazón está lejos del Señor. Porque esto es muy importante. Nuestra fe debe ser puesta a prueba, porque cuando uno pasa por todas las tribulaciones, cuando uno pasa por persecuciones, tiene enfermedades, falta de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Tú ponle la tribulación que estés pasando en este momento, y tú aún así sigues confiando en Dios, sigues teniendo fe en Él, sigues orando todos los días con confianza y con perseverancia y con paciencia, sigues estudiando la palabra, y sabes que esta leve tribulación momentánea va a pasar, porque tú por fe a esto lo sabes, y porque sabes que tu Padre es fiel, y porque sabes que Él nunca te va a abandonar, porque Él es nuestro pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones. Allí tú demuestras que tienes fe verdadera y que verdaderamente eres un cristiano verdadero. Ahora, si tú empiezas con tribulaciones, con persecuciones, y empiezas a alejarte, a decir: bueno, mejor dejo de ser cristiano, ya no oro porque estoy mal, y no creo, empiezo a dudar, bueno, cuidado, arrepiéntete, porque allí estás demostrando una fe muy, muy precaria, una fe que no es verdadera. Entonces, son necesarias las tribulaciones en la vida del cristiano, son necesarias pasar por estas pruebas para que nosotros vayamos siendo disciplinados, porque nosotros tenemos que fortalecernos interiormente. Nuestro espíritu, nuestra alma tiene que estar fuerte para ser soldados
que vayan a la guerra espiritual contra el enemigo y sean más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos que ser disciplinados por Dios. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, muy claro. Y la disciplina viene a través de las tribulaciones. Entonces, gloriémonos en nuestras tribulaciones, no tengamos miedo, no nos volvamos víctimas, porque hay muchos que se empiezan a lamer las heridas. No sos víctima de la vida. Ten fe, fortalece tu espíritu, fortalece tu alma, fortalece tu fe en el Señor. Sé valiente, tú eres un hijo o una hija de Dios. Entonces gloríate en tu tribulación. No tengas miedo, no te victimices. Confía, ora diariamente, pídele una solución al Padre, estudia la palabra, sigue el proceso de santificación, busca el reino de Dios y su justicia, que el resto se te dará por añadidura. Ten fe, ten fuerza, fortalécete, porque para eso es esa tribulación. El Padre quiere hombres y mujeres fuertes en el espíritu, que estén llenos del Espíritu Santo, para que sean soldados en la guerra espiritual, para que venzamos, para que llevemos el Evangelio de salvación al mundo. Somos soldados. Y los soldados necesitan disciplina. Y la disciplina viene a través de la tribulación. Que esto quede claro. Que esto quede claro, por favor. Bueno, queridos hermanos, nada más para decir. Dios mediante, espero que les sea de agrado este video, que haya sido de instrucción. También los invito a leer el libro de sabiduría, que para mí es un libro hermoso. En el capítulo 3, versículos 4, 9 y 10. Y luego hay otros capítulos más. Es un libro que yo recomiendo sobremanera, tiene una sabiduría, valga la redundancia, hermosa, mucha instrucción. Bueno, invito a los hermanos y las hermanas a que lean este libro hermoso de sabiduría, que allí también da mucha verdad sobre las tribulaciones que suceden en la vida de los cristianos verdaderos. Nada más para decir, que Dios los bendiga. Gracias por estar. Chao.